anímate. Tonterías como los deseos de tu corazón son las que ahora te salvarán. Recuerda que es tu corazón el que anhela regresar al hogar, el que anhela recordar el amor, el que guía el camino que si lo sigues, te pondrá con seguridad en la senda que conduce a casa. ¿Qué dolor ha soportado tu corazón que su fuente no haya sobrellevado? Su fuente es el amor. ¿Qué otra prueba necesitas de su fortaleza? Un dolor como el que ha soportado tu corazón es como un cuchillo que atraviesa los tejidos, un embate que detendría las funciones cerebrales o un ataque a las células mucho mayor que cualquier cáncer. El dolor del amor, tan atesorado que no lo puedes dejar ir, puede atacar los tejidos, el cerebro y las células. De hecho lo hace, y luego lo llamas enfermedad y permites que el cuerpo se derrumbe. Pero aún así, retienes el amor dentro de ti. ¿Acaso el dolor debe acompañar al amor y la pérdida? ¿Es este el precio que debes pagar por abrir tu corazón? Y sin embargo, si se te preguntara si prefieres otra cosa distinta del amor, tu respuesta no sería un sí. ¿Qué otra cosa podría valer semejante costo, tanto sufrimiento, tantas lágrimas? ¿Qué otra cosa te negarías a abandonar cuando llega el dolor, como la mano deja caer un ascua ardiente? ¿Qué otro dolor te resultaría tan íntimo que no renunciarías a él? ¿Qué otro dolor no estarías dispuesto a sacrificar? Piensa que estas no son preguntas sin sentido, hechas para vincular el amor y el dolor, y en consecuencia dejarte desamparado. Esta manera de relacionar amor y dolor no tiene sentido y sin embargo te permite entender. Estas preguntas simplemente prueban el valor del amor. ¿Qué otra cosa valoras más? Tus pensamientos pueden conducirte a una docena de respuestas ahora mismo. Para algunos serían más, para otros menos, según la tenacidad de los pensamientos que, conducidos por el ego, interpondrían la lógica en el camino del amor. Algunos otros pueden usar sus pensamientos de manera distinta y proclamar que eligen el amor y no el dolor, cuando en realidad lo que eligen es la seguridad a expensas del amor. Nadie cree que puede tener el uno sin el otro, y entonces vivimos temiéndole al amor al mismo tiempo que lo deseamos por sobre todas las cosas. No pienses que existe una manera en que el amor puede ser mantenido lejos de la vida. Por el contrario, ahora comenzamos a observar cómo Él juzga la vida, los juicios con los que te has provisto la experiencia, los que se basan en cuánto amor has recibido y cuánto te ha sido negado. Comenzamos por aceptar simplemente las pruebas que tenemos de la fortaleza del amor. A esto regresaremos una y otra vez, mientras aprendemos a reconocer qué es el amor. No tener falsos ídolos. Antes de que puedas amar por amar, los falsos ídolos deben ser expuestos a la luz y en ella ser vistos como la nada que son. ¿Qué es un falso ídolo? Aquello que crees que el amor te traerá. Tienes derecho a todo lo que el amor da, pero no a lo que crees que la adquisición del amor te proveerá. Este es un ejemplo clásico de la falta de reconocimiento de que el amor es. El amor y el anhelo están tan íntimamente ligados porque quedaron vinculados en el momento de la separación, cuando nacieron simultáneamente la opción de apartarse del amor y la opción de regresar. El amor nunca se perdió, sino que quedó oscurecido por un anhelo que, interpuesto entre tú y tu fuente, al mismo tiempo ocultaba su luz y te advertía de su presencia eterna. El anhelo es la prueba de la existencia del amor, pues aún aquí no anhelarías lo que no recuerdas. Toda tu larga búsqueda de pruebas de la existencia de Dios termina cuando reconoces qué es el amor. Y esta prueba también establece la prueba de tu existencia, pues en tu anhelo de amor también reconoces anhelo por tu ser. ¿Por qué habrías de preguntarte quién eres tú y cuál es tu propósito aquí si no fuese porque reconoces con el anhelo como testigo aquello que temes no ser, pero seguramente eres? Todo temor termina cuando queda establecida la prueba de tu existencia. Todo temor tiene su fundamento en la incapacidad para reconocer el amor y por lo tanto quién eres y quién es Dios. ¿Cómo podrías evitar el temor con una duda tan potente como esta? ¿Cómo no habrías de regocijarte cuando la duda se desvanece
y todo el espacio que antes ocupaba es llenado por el amor? Cuando la duda se disipa, no quedan sombras. Nada se interpone entre el Hijo de Dios y su fuente. No hay nubes que oculten el sol, y la noche se hace día. Hijo de Dios, aquí eres extranjero, pero no necesitas ser un extraño para tu ser. En el conocimiento de tu ser, toda amenaza de tiempo, espacio y lugar se disuelve. Todavía puedes caminar como extranjero, pero sin estar inmerso en una niebla de amnesia que oscurece lo que sería una breve aventura y la reemplaza con sueños de terror y confusión tan desenfrenados que sentirse seguro es imposible, mientras el día se hace noche sin fin en larga marcha hacia la muerte. Reconoce quién eres y la luz de Dios irá delante de ti, iluminando cada sendero y disipando la niebla de los sueños, de la que despiertas sin desasosiegos. Solo el amor tiene el poder de transformar este sueño de muerte en una conciencia lúcida de la vida eterna. Ansiar, aprender, buscar, adquirir, la necesidad de poseer, la necesidad de guardar, la ambición, el apetito, la pasión, todas estas cosas que has fabricado para reemplazar lo que ya tienes te conducirán de regreso tanto como pueden alejarte más. A donde te llevará lo que has fabricado es tu decisión. Una decisión que, disfrazada de muchas maneras, se reduce sencillamente a esta: ir hacia el amor o retirarte de él, creer que te es dado o quitado. Amor es todo lo que cumple la ley de Dios en tu mundo. Lo demás supone que lo que uno tiene le es negado a otro. Y aunque el amor no puede ser aprendido ni practicado, hay una práctica que necesitamos realizar para reconocer la presencia del amor. Consiste en la práctica de vivir bajo la ley del amor, una ley de ganancias y nunca de pérdidas, una ley que dice que cuanto más das, más recibes. No hay perdedores y ganadores bajo la ley de Dios. A ninguno se le da más que a otro. Dios no puede amarte a ti más que a tu prójimo, ni puedes tú recibir más amor de Dios que el que ya tienes, ni un lugar mejor en el cielo. La mente, bajo la dirección del ego, se preocupa por ganar y perder, por luchar por un lugar mejor. El corazón no conoce estas distinciones, y quienes piensan que las ha aprendido a través de los golpes y abusos de la experiencia, pueden alegrarse de que no es verdad. Crees en esta ilusión porque tu mente la ha fabricado. Tus pensamientos han repasado una y otra vez todo el sufrimiento que el amor te provocó y se aferra a esas ocasiones en que el amor falló porque no reconoce que el amor no puede fallar. Tus falsas percepciones y expectativas acerca de tus hermanos y hermanas son la causa de que creas que el amor puede fallar, perderse, quitarse o convertirse en odio. La falsa percepción de tu padre ha derivado en que toda otra percepción sea falsa, incluyendo la que tienes de tu propio ser. Cuando piensas en actuar con amor, piensas que el amor se basa en sentimientos, por lo que debes desafiarlos. Amor no es ser amable cuando te sientes de mal humor. Amor no es hacer buenas obras de caridad y servicio. Amor no es tirar la lógica por la borda y actuar de un modo alocado que puede pasar como alegre, pero no puede disfrazarse de gozo. En tu mente tienes la imagen de alguien que crees que sabe qué es el amor. Quizás sea una persona mayor siempre amable y bondadosa, que no tiene palabras duras con nadie y no se obsesiona por su propio yo. Tal vez sea una madre cuyo amor es ciego y sacrificado. Otros pueden imaginar un matrimonio de muchos años en el que cada miembro se brinda por la felicidad del otro, o un padre de amor incondicional, o un sacerdote, o un pastor que orienta a los demás. A cada una de estas personas que admiras le adjudicas atributos que tú no tienes y que algún día podrás tener cuando llegue la hora. Pues crees que esa actitud amable no es algo que te sirva ahora, que el amor ciego y sacrificado requiere un precio muy alto, que esa devoción está bien para alguien cuya pareja es mejor que la tuya, que el amor incondicional es bueno, pero debe ser atemperado por el sano juicio, y que la capacidad para orientar a los demás debe ser lograda mediante la adquisición de una sabiduría que no está a tu alcance. Vemos, en consecuencia, que tu imagen del amor se basa en la comparación. Eliges a alguien que señala aquello de lo que más careces y utilizas esa imagen para castigarte mientras afirmas que eso es lo que quieres. Tus ideas sobre estar enamorado pertenecen a otra categoría muy distinta. En este contexto,
El amor no solo rebosa sentimientos, sino también romance. Pocas veces este estado del amor es considerado duradero o como algo que pueda mantenerse. Es la búsqueda de los jóvenes y el sueño de los ancianos. Es sinónimo de pasión y de un desborde de sentimientos que desafían al sentido común. Estar enamorado es ser vulnerable, pues, por una vez, el sentido común no ha podido hacerte actuar como se espera de ti. Puedes olvidarte de cuidar tu corazón y esconder tu verdadero ser. En verdad es peligrosa esta actitud en un mundo donde la confianza puede convertirse en desengaño. Cada uno ha albergado un ideal de cómo sería la pareja perfecta, y ese ideal ha cambiado con el tiempo. Quienes están más atados al ego piensan en estatura y riqueza, en belleza física y los condicionamientos de una buena crianza. Quienes son más inseguros piensan en una pareja que los colme de halagos, regalos y una atención incansable. Quienes valoran la independencia buscan una pareja sana, que no demande demasiado, compañera y amante, que resulte conveniente dentro del marco de una vida ocupada. ¿Crees que puedes enamorarte de la persona inadecuada y hacer una mejor elección basada en criterios más importantes que el amor? ¿Crees, por lo tanto, que el amor es una elección? Algo que se le da a algunos y no a otros, y esperas ganar el juego que juegas. Un elegido, a quien le será devuelto cada gramo de amor que da. Juegas a hacer un balance con el don más sagrado de Dios, y te rehusas a dar amor cuando la ganancia es poca. Aún así, en esta reticencia, reconoces la verdad de lo que el amor es. En ninguna otra área de la vida esperas tanta justicia o un intercambio tan equitativo. Entregas tu mente a una idea, tu cuerpo a un trabajo, tu día a actividades que no te interesan ni te satisfacen. Aceptas la paga dentro de los límites que has dispuesto. Esperas que cierto grado de prestigio acompañe determinados logros. Aceptas que debes realizar determinadas tareas a fin de sobrevivir. En estos terrenos esperas que haya cierta equivalencia entre lo que das y lo que recibes. Esperas que tu esfuerzo produzca resultados, que la cena que preparas sea apreciada, que tus ideas sean recibidas como inspiradas. Pero no te haces ilusiones. De hecho, a menudo supones lo contrario y te sientes agradecido ante cada reconocimiento que el mundo te brinda por la forma en que pasas tus días. Pues si hay algo que haces es pasar los días hasta que el número de días reservados para ti se agota y mueres. La vida no es justa, dices, ni se supone que deba serlo. Pero el amor es distinto. En esto tienes razón, pues el amor nada tiene que ver con tu imagen de la vida, ni se parece a la forma en que pasas los días, ni a la manera en que estos han de terminar. En tu percepción de lo que haces aquí, el amor aparece como algo aparte. Crees que esta separación otorga poca relevancia al amor dentro de otras áreas de tu vida. Ves al amor como una cosa personal, algo que otra persona te da solo a ti y que tú le das solo a él o a ella. Tu vida amorosa nada tiene que ver con tu vida laboral, con los asuntos que atañen a la supervivencia, con tu capacidad para el éxito o tu estado de salud y bienestar. Incluso tú, que no reconoces qué es el amor, proteges lo que llamas amor de las ilusiones que has fabricado. El mundo que tanto te empeñas por navegar es aquello que tú has hecho de él, un lugar donde el amor no entra y en verdad no cabe. Pero el amor ha ingresado en ti para no abandonarte. Por lo tanto, tampoco tú debes tener lugar en ese mundo que has fabricado. Debes tener otro donde te sientes en casa y puedes morar en la presencia del amor. Entre ustedes hay afortunados que han construido dentro de su mundo un lugar que recuerda al hogar. Es el lugar donde protegen el amor tras puertas cerradas. Es donde regresan luego de sus incursiones en el mundo que han fabricado y donde una vez dentro creen que dejan la locura puertas afuera. En él se sienten seguros, rodeados de sus seres queridos. En él comparten las aventuras diarias, tratan de comprender las que pueden y dejan fuera las que no pueden. Y en él recuperan las fuerzas necesarias para salir de nuevo por esas puertas al otro día. Pasas la vida con la intención de retirarte
a ese lugar de amor seguro que has construido en un mundo de locura, con la esperanza de vivir hasta ver el día en que puedas dejar la locura atrás y seguir encontrando amor tras las puertas que has atravesado tantas veces en un viaje donde el tiempo se te ha ido ganándote el derecho a no tener que dejarlo más. Hay quienes llaman egoísta a esta vida y se preguntan de qué manera los ocupantes de este sueño, a media feliz, han obtenido el derecho de darle la espalda al mundo, aun por las pocas horas en que hacen creer que pueden. Hay quienes están solo dispuestos a aceptar en sí mismos y en los demás una interacción permanente con el mundo de locura. Son los enfadados que exigen a los demás que vuelquen su amor en la locura y asuman la responsabilidad de los desatinos que se hicieron, que intenten restablecer orden en el caos o cualquier otra cosa con tal de sentirse menos solos ante aquello que su enojo les muestra. El amor, dicen los enfadados, no puede apartarse, por lo que no sienten amor ni pueden verlo. Sin embargo, ellos también reconocen el amor tal como es cuando gritan: no puedes tenerlo mientras estos otros no lo tienen. No puedes reservarlo para ti cuando tantos lo necesitan. Donde miras, hallas pruebas de la diferencia del amor. Esta diferencia es tu salvación. El amor no es como las demás cosas que ocurren aquí. Por eso, se le han construido lugares de culto, sacramentos que protegen su santidad, y tu hogar alberga a quienes amas con mayor afecto. Así es como tu percepción del amor te ha preparado para lo que es el amor, pues dentro de ti está el altar para que adores, dentro de ti la santidad del amor ha sido resguardada. Dentro de ti habita el anfitrión que ama a todos con el mayor afecto. Dentro de ti está la luz que te mostrará aquello que el amor es y ya no lo apartará de la vida. El amor no puede ser llevado al mundo de la locura, ni el mundo de la locura puede ser traído al amor. En cambio, el amor permite que veas un mundo nuevo, un mundo que te permitirá habitar en la presencia del amor. Toma todas las imágenes que te has hecho del amor como algo apartado y extiéndelas más allá de las puertas del amor. ¿Acaso un mundo de amor significaría diferencia alguna para quienes han cerrado sus puertas al mundo? Los alcances de su mundo de amor serían vastos si el amor se uniera al mundo. No habría necesidad de que los enfadados conserven su enojo si el amor se uniera al mundo. Pero el amor en verdad se une al mundo y en la unión habita, mostrando su carácter sagrado. El mundo no es sino un reflejo de tu vida interior, la realidad que todas tus estrategias y defensas no te mostraron y para la cual no te prepararon. Te preparas para todo lo que ocurre fuera de ti y no para lo que ocurre dentro de ti. Sin embargo, es la unión que tiene lugar en tu interior la que produce la unión de todo el mundo para que todo el mundo vea. La unión del mundo en el interior es el reconocimiento de aquello que el amor es, a salvo dentro de ti y de tu hermano, cuando se unen en la verdad. No pienses que esta unión es una metáfora, una sucesión de palabras bellas que te darán consuelo si la tienes en cuenta. Un sentimiento más en un mundo donde las palabras bonitas reemplazan aquello que significan. Esta unión es la meta que buscas, la única meta digna de la llamada del amor. Esta meta se distingue de todas las demás metas del amor. Es una meta que no está en contacto con lo que percibes como un mundo desamorado. No tiene relación con el mundo que está fuera de ti, sino con el mundo interior.
donde en presencia del amor, el mundo exterior y el mundo interior se hacen uno para dejar atrás la visión del mundo que tú has llamado tu casa. Este mundo extraño, donde te has sentido tan solo y asustado, persistirá un poco más, pero ya no te aterrorizará, hasta que finalmente se disolverá en la nada de donde vino, mientras un nuevo mundo emerge para ocupar su lugar. La presencia de Cristo en ti es plenamente humana y plenamente divina. Como plenamente divina, nada le es desconocido. Como plenamente humana, ha olvidado todo. Por lo tanto, volveremos a aprender lo que, como el uno, ya sabemos. Esta unión de lo humano y lo divino se gesta en la presencia del amor, a medida que su reconocimiento derrumba todo aquello que te provoca temor y sufrimiento. Esta unión de lo humano y lo divino es tu propósito aquí, el único propósito digno de tus pensamientos. Tú, que has llenado tu mente de divagaciones sin sentido y pensamientos que no piensan en nada que no sea real. Alégrate de que existe un camino para poner fin a este caos. El mundo que ves es un caos y en él no hay nada digno de confianza, tampoco tus pensamientos. Por ello necesitan ser consagrados de nuevo, dedicados al único propósito digno de pensar, el propósito de unirte a tu verdadero ser, el Cristo en ti. Lo dije antes, es solo a través de la unión conmigo que aprendes, porque es solo en unión conmigo que eres tu ser. Ahora debemos expandir tu comprensión de la unión y la relación, así como tu comprensión de mí. La unión es imposible sin Dios. Dios es unión. ¿Acaso no es semejante a decir Dios es amor? El amor es imposible sin unión. Lo mismo vale para la relación. Dios crea toda relación. Cuando tú piensas en la relación, piensas primero en una relación y luego en otra, la que compartes con tal o cual persona amiga, con tu esposo o esposa, con un hijo, empleado o empleador, o un pariente. Al pensar en estos términos tan específicos, no percibes el sentido de la relación. Esta, en sí misma, es sagrada. La relación existe aparte de los particulares. Esto es lo que no puedes concebir y lo que tu corazón necesita aprender de nuevo. Toda verdad es generalizable porque la verdad no se ocupa de los detalles específicos ni de las formas de tu mundo. Tú piensas que la relación existe entre un cuerpo y otro, y mientras sigas pensando así, no entenderás la relación o la unión ni llegarás a reconocer el amor tal como es. Relación es lo que existe entre una cosa y otra. No es ni una cosa ni la otra. Tampoco es una tercera cosa, en el sentido de un tercer objeto, sino algo distinto. Cuando vas a escribir algo, eres consciente de que existe una relación entre tu mano y un lápiz. Pero es una relación que das tan por sentada que has olvidado que existe. Toda verdad anida en la relación, inclusive en una tan simple como esta. El lápiz no es real, ni la mano que lo toma, pero la relación entre ellos sí lo es. Cuando dos o más se reúnen, no es una apelación a los cuerpos para que se unan. Es una declaración que describe lo auténticamente real, la única realidad que existe. Esa unión es lo real y es la causa de que toda la creación entone un cántico de júbilo. Ninguna cosa existe sin la otra. Causa y efecto son una misma cosa. Por lo tanto, ninguna cosa puede causar otra sin que sean una o estén unidas en la verdad. Empezamos a trazarte un nuevo cuadro. Un cuadro de cosas que antes eran invisibles a tus ojos, pero que tu corazón veía. Tu corazón conoce el amor sin verlo. Tú le das forma y dices, amo a esta persona o amo aquello.
Sin embargo, tú sabes que el amor existe independientemente del objeto de tu afecto. El amor está más allá del marco de este mundo. Tú te aferras a objetos para atraparlo y ponerle un marco a su alrededor, exhibirlo en la pared como un cuadro y decir, el amor es esto. Pero cuando lo has atrapado y colgado para que todos lo vean y contemplen, te das cuenta de que no es el amor. Comienzas entonces a erigir tus defensas, las evidencias que citas para decir, en verdad, esto es el amor y lo tengo aquí. Cuelga de mi pared y lo veo. Es mío, lo poseo, conservo y cuido. Mientras permanezca donde puedo verlo, es real y yo estoy a salvo. Ah, piensas, cuando encuentras amor, ahora mi corazón canta, ahora sé qué es el amor. Y asocias el amor que has encontrado a la persona en quien lo has encontrado e inmediatamente buscas preservarlo. Hay millones de museos del amor, mucho más que altares. Sin embargo, tus museos no pueden preservar el amor. Te has convertido en coleccionista antes que recolector. Tu temor ha crecido tanto que por seguridad coleccionas todo lo que podría combatirlo. De manera semejante, el marco del amor que cuelga de tu pared, las colecciones que llenan tus estantes, ya sea de ideas, dinero o cosas para contemplar, son intentos desesperados de guardar para ti algo apartado de los demás. Al separar el amor, reconoces que no tiene lugar aquí, pero también te separas tú y todo aquello que defines como valioso. Construyes tus bancos, así como tus museos y palacios al amor, y dejas de ver los becerros de oro que se esconden en sus paredes. Esta compulsión a preservar las cosas, que no es sino afán por dejar una marca en el mundo, una marca que diga, he conseguido mucho durante mi permanencia en este mundo. Estas cosas que amo son las que dejo, mi legado, las que declaran que yo estuve aquí. Una vez más, la idea es correcta, pero tan fuera de lugar que se convierten en una burla de lo que eres. El amor marca tu lugar, pero en la eternidad, no aquí. Lo que dejas atrás nunca es real. Todavía no crees ni comprendes que los impulsos que sientes son reales y que no son ni buenos ni malos. Tus sentimientos auténticos provienen del amor, pero tu respuesta a ellos está orientada por el temor. Incluso los sentimientos de destrucción y violencia provienen del amor. Tú no eres malo y no tienes sentimientos que puedan ser calificados de malos, pero estás desorientado respecto del significado de tus sentimientos y cómo estos pueden traer amor a tu vida y llevar tu vida al amor. Las lecciones del amor se aprenden comprendiendo la relación entre lo que sientes y lo que haces. Cada sentimiento pide que te entregues a una relación con él, pues en él encontrarás amor. En cada unión, en cada entrega, existe el amor. Cada unión, cada entrega es precedida por una suspensión del juicio. Por lo tanto, no es posible unirse a lo que se juzga. Lo juzgado permanece fuera de ti, y es lo que permanece fuera de lo que te invita a hacer aquello que el amor no haría. Lo que permanece fuera es todo lo que no se ha unido a ti. Lo que se ha unido a ti deviene real en la unión, y solo el amor es real. ¿Puedes ver el lado práctico de esta lección? ¿Qué terror puede causar un impulso violento que cuando se une al amor se convierte en otra cosa? Un impulso violento puede significar muchas cosas, pero siempre detrás de él existe un fuerte deseo de paz. Esta paz puede significar la destrucción de lo viejo, y el amor puede facilitar el ascenso y caída de muchos ejércitos. ¿Qué huestes de destrucción pueden sacudir al mundo cuando se acercan al amor? Dentro de ti, el mundo está seguro y a salvo. No reina el terror ni acechan en la noche las pesadillas. Una vez más, describiré la diferencia entre lo que está adentro y lo que está afuera. Adentro está todo lo que se ha unido a ti.
afuera está todo lo que mantiene separado. Toda relación que hayas tenido alguna vez permanece dentro de ti, mientras que todo aquello que has apartado, rotulado, juzgado y apilado en los estantes permanece fuera de ti. En esto consisten los dos mundos. Aquel que ves como real es el que mantiene fuera de ti y puedes ver con los ojos del cuerpo. Aquel que no ves y en el que no crees es el que no puedes ver en el exterior. Sin embargo, este último es el real. Ver ese mundo real en el interior requiere otro tipo de visión, la visión del corazón, la visión del amor, la visión de Cristo en ti. Te asomas a la puerta de tu casa y ya sea que veas iluminadas calles urbanas o calles atestadas de desperdicios y delincuencia, o campos sembrados, afirmas que este es el mundo real. Es el mundo al que sales para ganarte la vida, recibir educación, encontrar pareja, la casa en la que moras. En cambio, como tu mundo interior, es donde vives la vida que tiene mayor sentido. Es donde se forman tus valores, donde tomas decisiones, donde haya seguridad. La comparación no es ociosa. Tu hogar está dentro de ti y es real, tan real como parece serlo la casa que has hecho dentro del mundo. Puedes decir que el mundo real está fuera de ti del mismo modo en que imaginas que el mundo real está más allá de las puertas de tu casa. Pero decirlo no lo convierte en verdad. Tu deseo continuo de mantener una relación con el mundo que está fuera de ti es la única causa de que ese mundo permanezca. Esto se debe a que no defines la relación como la unión. Aquello con lo que te unes deviene real. Cuando lo integras en tu interior lo conviertes en real porque lo conviertes en uno con tu ser real. Esto es lo real. Todo aquello con lo que no te unes permanece fuera de ti y es una ilusión, pues lo que no es uno contigo no existe. De esta manera te conviertes en un cuerpo que se mueve en un mundo ilusorio donde nada es real y nada sucede en verdad. Este mundo ilusorio está lleno de cosas que te han dicho y te has dicho que debes hacer, pero no quieres. Cuantas más cosas de estas haya en tu vida, más se empequeñece tu realidad. Todo lo que podría unirse a ti y convertirse en parte del mundo real de tu creación queda fuera de tu alcance. Nada hay en tu mundo que no pueda convertirse en sagrado mediante la relación contigo, pues tú eres esa santidad. No lo sabes porque llenas tu mente y dejas vacío el corazón. Tu corazón solo se llena mediante la relación o la unión. Un corazón lleno supera una mente llena, pues no deja lugar para los pensamientos insensatos, sino solo para aquello que es real. Queda entonces propuesto el primer ejercicio y el único de este curso para tu mente. Consagra tu pensamiento a la unión. Cuando tu mente se llena de pensamientos sin sentido, cuando aparecen resentimientos, cuando te invaden las preocupaciones, repite el pensamiento que abre el corazón y despeja la mente. Consagro todo pensamiento a la unión. Toda vez que necesites reemplazar pensamientos sin sentido, piensa en esto y repítelo 1 y 100 veces si es necesario. No necesitas imaginar con qué reemplazarás tus pensamientos sin sentido, pues tu corazón intercederá satisfaciendo su anhelo de unión tan pronto como hayas expresado tu voluntad de dejar que lo hagan. Todavía no comprendes la tenacidad de tu resistencia a la unión, que transformaría el infierno en cielo y la locura en paz. Todavía no comprendes tu habilidad para elegir aquello a lo que das realidad al crear tu mundo. El único significado del libre albedrío es este, que eliges unir contigo y que eliges dejar fuera.
Tu deseo de separación es el más insano de todos cuantos hayas concebido. Por encima de tu anhelo de unión, colocas este deseo de estar solo y separado. En él fundamentas tu resistencia a Dios. Crees que has elegido distanciarte de Dios para poder seguir tu propio camino, pero al mismo tiempo que anhelas regresar a Dios y al cielo, que es tu hogar, no quieres admitir que no puedes hacerlo solo. Has convertido la vida en una prueba y crees que puedes pasarla o fracasar por tus propios méritos. Sin embargo, cuanto más te esfuerzas para lograrlo, más te das cuenta de la futilidad de tus esfuerzos, aunque no quieras admitirlo. Te aferras al esfuerzo como si fuese el camino a Dios y no quieres creer que todo esfuerzo es en vano y que existe una solución más simple. Pero en tu mundo la solución simple, que no exige lucha, carece de valor. El individuo, te dices, se hace mediante el esfuerzo, y sin este no existiría. En esto tienes razón, pues mientras pretendes ser un individuo, niegas la unión con los demás. Todos tus esfuerzos por ser un individuo se concentran en la vida del cuerpo. Tu concentración en la vida del cuerpo pretende mantenerlo separado. Ganar es tu expresión preferida, mientras luchas por superar todos los obstáculos y adversidades que te impiden tener todo lo que crees que quieres tener. Esta es tu definición de la vida, y mientras rige, define lo que ves como real. Te presenta miles de opciones, no una vez, sino muchas, hasta que crees que tu poder de elección es una fantasía y en realidad eres impotente. En consecuencia, reduces aquello que quieres y sales en su busca con toda determinación, convencido de que la única opción que está bajo tu control te exige esfuerzo y trabajo. Crees que si dejas de lado todo lo demás y te concentras solo en esta opción, tarde o temprano alcanzarás el éxito. Así se expresa la fe en tu capacidad de maniobra en el mundo que has creado. Y si finalmente logras el éxito, sientes que esa fe está justificada. No te detienes a examinar el costo. Sin embargo, este pronto se torna evidente. En vez de sentir que has ganado, te encuentras intentando superar una sensación de pérdida. ¿En qué te equivocaste?, te preguntas. ¿Por qué no estás satisfecho con todo lo que has logrado? Una vez que lo has logrado, conseguir lo que quieres que arrastra tu vida demuestra que no es precisamente lo que querías. Cuando esto ocurre, simplemente crees que elegiste mal, por lo tanto eliges otra cosa y luego otra más, sin detenerte a considerar que estás eligiendo entre ilusiones. Y te sorprendes de no haber encontrado la felicidad. Mientras tanto, sigues viviendo la vida como una prueba, obligándote a un logro tras otro, seguro de que el próximo será el que vale. Pero es un engaño, pues lo que fracasó una vez seguramente fracasará de nuevo. Necesitas detenerte ahora mismo y abandonar lo que crees que quieres. Detente ahora y observa ahora tu reacción a estas palabras y la tenacidad de tu resistencia. ¿Abandonar lo que quieres? Sin duda esto es lo que esperabas que Dios te pidiera y aquello de lo cual te has cuidado toda la vida. ¿Por qué tendrías que hacer este sacrificio? ¿Para qué vivirías? ¿Quieres tan poco? ¿Cómo se te puede pedir que lo abandones? En verdad, quieres poco. Y solo cuando tomas conciencia de esto puedes recuperar todo lo que es tuyo. Cada unión a la que te entregas, tu mundo real se agranda, al mismo tiempo que decrece aquello que te aterroriza. Esta es la única pérdida provocada por la unión. Y no es más que la pérdida de una ilusión. A medida que la unión te resulta más atractiva, comienzas a preguntarte cómo se produce. Debe haber algún secreto que no conoces. ¿Cuál es la diferencia entre proponerte una meta y alcanzarla y unirte con algo? No es necesario que sean dos cosas aparte, pero lo son por tu propia elección. La elección de lograr por ti mismo lo que quieres. Esta es la diferencia entre unión y separación. Separación
es todo lo que percibes solo. Unión es todo aquello que me invitas a compartir y compartes con Dios. No estás solo, ni estás sin tu Padre, pero la invitación es necesaria para que tomes conciencia de esa presencia. Así como yo lo fui, tú eres simultáneamente humano y divino. Aquello que tu yo humano ha olvidado, tu verdadero ser, lo resguarda a la espera de que le des la bienvenida para dártelo a conocer una vez más. A Dios lo conoces en las relaciones, pues estas son lo único real. Dios no puede ser visto en las ilusiones ni puede ser conocido por quienes le temen. Todo temor es temor a las relaciones y por consiguiente miedo a Dios. Puedes aceptar el terror que reina en otra parte del mundo porque no te sientes relacionado con Él. Solo en la relación las cosas se vuelven reales. Eres consciente de esto y por lo tanto te esmeras por mantener lejos de ti todo aquello que se sumaría a tu desasosiego y sufrimiento. Pero pensar que una relación puede provocar terror, desasosiego o sufrimiento es un error. Crees que estar en contacto con la violencia es tener una relación con ella. No es así. Si lo fuera, estarías unido a todo aquello con lo que entras en contacto. El mundo sería el cielo y todo lo que ves sería bendecido por tu santidad. El hecho de que andes por el mundo sin relacionarte con Él es lo que provoca tu alienación del cielo que podría ser. Recuerda ahora un día maravilloso. Todo el mundo ha tenido por lo menos un día brillante en un mundo de oscuridad, un día en que el sol brillaba en tu mundo y tú te sentías parte del todo. Cada árbol y cada flor te daban la bienvenida. Cada gota de agua parecía refrescar tu alma y cada soplo de brisa te transportaba al cielo. Cada sonrisa parecía dirigida a ti y tus pies parecían apenas tocar el suave cielo que pisabas. Esto es lo que te espera cuando te unes a lo que ves. Esto es lo que te espera cuando dejas de juzgar al mundo, con lo cual te unes a todo y extiendes tu santidad sobre un mundo de pesares para que se convierta en un mundo de alegría.